Hola, Desmuteate, Guille. ¿cómo va? No se te escucha porque estás muteado. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. No, Buenas Ahora tardes, sí. bienvenido. Muchas Gracias. gracias. ¿Vos sos Noelia? Yo soy Noelia. Ah, Ah, sí. Claro, porque tengo, bien. ¿qué tengo? El coso de Ether, ¿no? El nombre de Ether. Sí. No, perdón por Eh, la tardanza, pero estoy en Salta, estuve intentando entrar desde una computadora de la Cristinita y no hubo Anduvo. chance, no anduvo, no anduvo. Pero bueno, ya estamos. No hay drama. Igual ahí estamos esperando que lleguen algunas personas más y ya Sí, 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 vamos sí. arrancando, sí. Perfecto. Hola Dani, Bueno, acá. ¿qué hace Guille? ¿cómo va? Primero les aviso y te aviso, Guille, que Ujú. también están desde Ether grabando la charla para que quede registrada y eso, así que nada, aviso para Digo, que está bien, sepamos que cualquier cosa que está bien, digamos, está bien, eh, ningún problema. no ¿Vos hay qué drama. materia das? Yo doy ética y régimen legal. Apa, bien, Y en bien. realidad El estoy más. en un horario prestado Ujú. porque tenemos clase los viernes a las 9 de la noche. Apa, bien. Poco seductora, pero bueno, le ponemos onda. Igual vos lo vas a Así que bueno, querer pero hoy enfocar, la vas a querer enfocar la charla de un lugar bien legalista o más práctico, digamos, que sería lo más fuerte mío. más práctico porque también medio que, hola Santi, estuvimos viendo ya más o menos lo que plantea la ley y demás. Me parece que también el Ujú. interés de, como del grupo también es poder esto, ver como en concreto lo que, aparte de lo que fuimos tratando de hacer en la materia, fue esto, Ujú. como ver la ley, pero ver como en la vida real qué pasa, entonces como ir Claro, a lo práctico. claro, claro. Bien, Eh, bien. Así que la idea es Ujú. esa. Si quieres vamos lentamente arrancando Yo no tengo problema. Cuando vos quieras, yo no tengo sí, vamos apuro. haciendo la intro, ahora te presento y la idea es esta, como por ahí lo que a mí me interesaba, pero después también digo, como agregar lo que te parezca a vos, es Sí. marcar esta cuestión de lo que plantea la ley, de este cambio de paradigma, de la concepción de la comunicación como derecho humano, de la desconcentración, de la pluralidad de voces. Me parece que, bueno, como le estuvimos dando Bien. unas vueltas a eso, después vimos qué pasó con los decretos y demás, pero por ahí también, bueno, cómo fue poner en marcha una ley nueva, qué pasó con AFCA y todo eso, como ahí lo que te parezca agregar en esa línea. Y después la idea también es que si van surgiendo consultas, dudas, Sí, claro. lo que quieran, como que aprovechemos este espacio como de intercambio más que nada. Sí, Así ahí vos que te imaginarás que es decir casi una obviedad, pero tiene que haber, yo voy a tener una mirada política sobre la situación porque no lo puedo prescindir, digamos, porque tiene que ver con eso, digamos. Por un lado la cuestión legalista, por otro lado la cuestión política, que fue la que terminó tachando la destrucción de la ley de radiodifusión, digamos. Yo ahí sí que tengo una mirada más fuerte, si se quiere, porque yo estuve hasta el último día en AFCA. Navidad, sí, estábamos ahí. sí, 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 lo recordamos en la clase pasada justamente, así que está bueno también como traerlo. Si querés te presento formalmente yo ya igual les mandé por mail quiénes eh, y demás, pero bueno, o te presento y te terminás de presentar vos. Guillermo Marchelo, vos sos locutor, productor Ujú. integral de radio y aparte estuviste en AFCA haciendo prensa, ¿no? Sí, yo en AFCA soy el locutor de Martín Sabatella, porque además laburo en el municipio de Morón desde Bien, el año 99, cuando ganamos el municipio de Morón por primera vez. Y en AFCA, además de locutor, era el coordinador de prensa. bien, Eso me está. sirvió, por ejemplo, en el marco de esta charla, viajar, acompañarlo y viajar a muchas provincias donde se aplicaba con los comecas y otras cosas la ley. Y ahí hago una última intervención y ya te dejo todo a vos y en medida que se vayan sumando.
Que aparte fuiste parte de la fundación de FM en Tránsito, una radio histórica comunitaria de Castelar, Ujú, y también pensar la ley en clave de esto, también de cómo se pensaron los medios, el rol de los medios comunitarios y demás. ujú, Yo algo también estuve deslizando porque vengo también de la comunicación comunitaria, pero nada. ujú. Si querés arrancar por donde te parezca, por donde quieras, y esto, en la medida que vayan habiendo consultas que quieran hacer, dudas, lo que sea, como que está abierto también para que los estudiantes lo hagan. Arranco contando un poco mi breve historia porque tiene que ver con lo que vamos a charlar. Digo, para que sepan quién soy, y cuál fue mi participación. Yo arranqué cuando se fundó la radio en Tránsito, que está en la ciudad de Castelar, partido de Morón, una radio cooperativa de trabajo. Era la primera vez en la Argentina y según algunos libros, hasta donde pudimos investigar, era la primera vez en el mundo que una cooperativa de trabajo administraba una radio, un medio de comunicación. Para los que no saben, una cooperativa de trabajo es horizontal, somos todos dueños, absolutamente todos dueños. Yo por ese momento tenía 22, 23 años y era muy loco ser dueño de un medio de comunicación a esa edad. Yo ingresé como operador, porque era el lugar más fácil para ingresar a una radio comunitaria, y luego me di cuenta que me gustaba más el micrófono, y luego me di cuenta que había una carrera de locución, la cual seguí y me recibí. De esa experiencia, que puedo contar muchas cosas, porque insisto, una cooperativa de trabajo como es horizontal, todas las decisiones se toman por mayoría en un estado asambleario, de asamblea, se decide por mayoría. Y con una particularidad. Para aquellos que no conocen, la ciudad de Castelar, que pertenece, reitero, al partido de Morón, es una ciudad, por decirlo así rápidamente para que se entienda, una ciudad cheta. Eh, siempre había una frase que decíamos permanentemente que en Castelar la gente come salchichón y vomita jamón crudo, ¿no? Porque era una clase media que en realidad se creía una clase rica. Y como esta radio tenía un perfil muy nacional y popular, no encajaba con esa comunidad. Era más fácil haber hecho una radio tipo Horizonte y no una radio de las características que hicimos nosotros. ¿Por qué sucedió? Bueno, es otra historia. Sucedió de esa manera, pero además porque nosotros le hablábamos más a la periferia, que no era el de clase media ricachón de Castelar, y porque por aquella época, con muy poca potencia, llegabas muy lejos, ¿sí? Yo soy de la generación que pasó del disco al cassette, del cassette al CD, en algún caso al mini disc, y después a una computadora. Digo, también para que tengan una idea que atravesé todo eso. Durante todos los años que estuve en la radio, que fueron muchos, eh, yo fui director artístico de la radio, además de hacer programas en la radio, uno hacía de todo, ¿no? También fui parte de esa lucha de la coalición para conseguir una nueva ley de radiodifusión, porque hasta ese momento estaba la ley 22.285, ley de la dictadura, que entre otras cosas no permitía a radios comunitarias y mucho menos a radios administradas por una cooperativa. He participado en lo que antes era el CONFER, hablando con el interventor del CONFER y no nos daba ningún crédito. No había chance de que nosotros, por supuesto que nos vinieron a allanar, a cerrar la radio infinidad de veces. Por suerte, para clausurar una radio, el CONFER abría una causa en un juzgado federal, ¿sí? Y como la radio era muy escuchada, uno del secretario del juzgado, eh, era oyente de la radio, entonces cada vez que nos iban a allanar nos avisaba antes. Un día antes desarmábamos la radio, sacábamos el cable que iba a la torre
lo poníamos bien alto y la radio la armábamos en otro lugar. El Confer iba a secuestrarte, la CNT te iba a secuestrar con una traffic para graficarlo, y iba monitoreando la radio. Los tipos no entendían cómo la radio estaba al aire, pero no estaba físicamente en el lugar que, bueno, nada, esos son esas anécdotas interesantes porque nos vinieron a allanar infinidad de veces y nunca pudieron clausurarnos la radio. Nada, en ese trayecto, como dije antes, fui parte activa y además colaborar con el ejemplo de formar una radio cooperativa en muchas partes del país, nos invitaban para darles una mano, y la discusión de esta nueva ley de radiodifusión, que hoy parece menor, pero que hace 10, 20 años atrás era absolutamente imposible. De hecho, a nosotros nos llamaban radio clandestina, ¿no? Nos perseguían políticamente, incluso el intendente en ese momento de Morón era Rousselot, un famoso locutor que terminó después preso por hechos de corrupción, ya fallecido, ¿sí? Bastante famoso, un locutor que él conducía el noticiero de Telefe y demás, y nos odiaba. Entonces, digo, el arco político en realidad, todo el tiempo, el arco político local, provincial o nacional, hacía lo imposible por clausurarnos la radio. Y paradójicamente, la radio cada vez funcionaba mejor en términos de audiencia, ¿no? Bueno, básicamente es el relato del contexto de donde vengo, ¿sí? Obviamente años después, acompañando a Sabatella como presidente de AFCA, estoy los últimos 9 meses en AFCA haciendo el trabajo que recién te conté, como coordinador de prensa, como locutor, pero básicamente viajando por las provincias donde se implementaba fuertemente la ley de radiodifusión a través de los FOMECA, o llevando licencias a radios perdidas en el mejor sentido de la palabra, en distintos puntos o rincones del país. Y que esas radios fuertemente le cambiaban la vida a la gente del lugar, fuertemente. Siempre recuerdo, de todas las que fui, un lugar en Salta, que ya me va a salir el nombre, que es una comunidad que está 2.500 metros de altura. Ustedes saben que en Salta tenemos como una precordillera, hay sierras, montañas y demás. Esta comunidad de pueblos originarios vivía casi a 2 metros del cielo, porque cuando uno accedía, además para acceder era muy difícil, porque era todo camino a ripio, bueno, era muy complicado. Fuimos a inaugurar una radio ahí. La fuimos a inaugurar dándole la licencia y el equipamiento. Y la alegría de esa gente, porque la radio le iba a permitir por primera vez, esa gente no vive toda junta, viven en pequeños hacendados muy distantes, de 4, 5, 10 kilómetros, perdidos en el medio de la montaña, perdidos. Y la radio les iba a permitir conectarse entre ellos, conectarse por si alguno se enferma, por los mensajes que podían recibir algún familiar, por si se venía una tormenta, digamos, eran muchísimas las posibilidades que le brindaba la radio a esa comunidad. Bueno, eso fue lo más fuerte que viví, como en otros tantos lugares, ¿no? Estar ahí en el medio de la nada. Disculpame que te interrumpa, ¿puede ser Radio OCAM de Nazareno? No se llama así, Florencia. La localidad ya me va a salir, estoy un poco grande y algunas palabras se me olvidan. Pero, porque tiene las mismas características, así, en la altura, en la montaña. ¿en qué provincia? En Salta, cerca de Iruya. No, porque conozco Iruya, esta estaba un poco más abajo, más cerca de Tucumán. Iruya está más cerca de Bolivia. Claro. Pero bueno, acá es muy común este tipo de comunidades igual, ¿eh? Es muy común. Acá está plagado de ese tipo de comunidades. Dale, está bien. Quería saber si de casualidad era la misma. No. Gracias. No. Guille. No, por favor.
Sí. Decías que les llevaron equipos. ¿Qué clase de equipos se les alcanzó a estas radios? Sí, esta radio, además de la licencia, vos decís a la radio que di el ejemplo o en general. En general, a las provincias que vos dijiste que viajaban visitando las radios, dándoles licencia y algunos Sí. equipamientos. El equipamiento eran diversos, Dani, porque eso eran los FOMECA, que era concursable, ¿sí? Tenían que concursar, y eso iba bien para una radio, bien para una productora de cine incluso, o una productora de contenidos audiovisuales, eh, una radio, una licencia. Entonces, cuando era equipamiento, se llevaba una cámara, micrófono, todo tecnología de punta, nada malo, todo absolutamente de punta. Además, a pedido del solicitante. El solicitante decía, yo necesito tal micrófono, tal cámara, tal trípode, tal cosa, tal, eso se evaluaba, y si ganaba el FOMECA y cubría, porque había un monto fijo, y cubría, se compraba lo que ellos pedían, no es que el Estado, digamos, era bien democrático, no es que el Estado le imponía lo que cada productora o radio necesitaba. Así que era muy, muy variable. En algún caso, insisto, podía ser una licencia de radios de más de 20, 15, 25 años, en una localidad que no tenía ninguna cobertura legal, y de esa manera empezaba a tener una cobertura legal, y que además al Estado le servía, porque a partir de la cobertura legal empezaba a pagar impuestos. Entonces, digo, la rueda ahí empezaba a cerrarse, porque hasta antes no pagaba ningún tipo de impuestos, exceptuando aquellas que tenían el famoso PPP, que era un permiso precario provisorio, que no todas las tenían, pero que no pagaban ningún impuesto más que SADAIC o alguna que otra cosa. Así que el FOMECA era muy fuerte. Yo me acuerdo de ir a distintas provincias, se hacían actos donde se entregaban 10, 20 FOMECA, entonces se juntaba toda la gente en un mismo lugar, en un mismo día, y era muy variable, muy, 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 muy distinto lo que cada uno, y aparte con un seguimiento, porque digo, también el Estado cuidaba de que haya un seguimiento, de que si vos le diste un dinero para comprar una cámara de tal marca, bueno, tenía que rendirlo con papeles, con factura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, digamos, se rendía, todo tenía que estar justificado, nada. Y también lo que pasaba era que a partir de ese momento, que todos ellos se juntaban en ese lugar, se conocían y se empezaban a intercambiar contactos para empezar a producir uno con otro, ¿no? Que antes no, eso no sucedía, porque no se conocían, porque cada cual estaba en lo suyo y demás. A partir de estos encuentros empezaban a vincularse y surgían producciones mucho más poderosas, porque lo hacían, uno hacía, no sé, en un video, uno hacía el sonido, el otro tenía las luces, el otro tenía las cámaras, el otro los actores, la productora, qué sé yo, bueno, nada, era maravilloso porque se democratizaba también en ese sentido, y lo potenciaba mucho más. Claro, no terminaba solo en la entrega del equipo y nos vimos. No. Se armaba No. toda una cuestión detrás que continuaba. Estaba Sí, peor. sí, sí, todo un seguimiento. Lo que pasa que también esto que yo cuento, se lo decía Noelia al principio, yo no lo puedo descindir de una situación política, ¿no? Porque esas son decisiones políticas. Cuando me refiero a decisiones políticas, no me refiero a decisiones partidarias. Estoy hablando de política de comunicación. El Estado ejerciendo el rol de articulador, ¿no? Y eso fue posible porque había un gobierno, un Estado nacional que avalaba, que permitía y que acompañaba ese tipo de políticas. Así como hubo otro Estado que lo primero que hizo fue, ¡pum!, derribar la ley de radiodifusión. Entonces, todo esto que yo cuento, que puede parecer muy lindo, muy romántico y demás, yo les pido que lo pongan en un contexto político. Insisto, no político partidario, sino en un contexto político.
porque así como un gobierno lo puso en marcha, otro lo derribó. ¿Ah? Y eso es política. Los dejé mudos. Creo que nos dejaste pensando. Sí, me parece como interesante esto que señalabas también de cómo se genera, bueno, a partir de los FOMECA, estos fondos de fomento concursales, que no solo era equipamiento, porque también tenía otras líneas interesantes, como tenía igual, no quiero hablar en pasado porque la ley sigue vigente, no se derribaron todos los artículos y hay que, para mí, que seguir defendiéndola a capa y espada, por más que digo que un montón de cosas hayan cambiado y que artículos súper importantes como eran los que tienen que ver con la pluralidad de voces y con la cantidad de licencias que se pueden tener son los que más se trastocaron, pero la ley sigue vigente. Me parece que está bueno como defender esa cosa, sobre todo la concepción que viene a traer de la comunicación como derecho humano, que es lo que vos estás acá ampliando y representando. Pero los FOMECAS tienen distintas líneas también, no solo de equipamiento, sino de lo que tiene que ver con gestión, digo, la importancia de que estas radios puedan subsistir, gestionarse, no se agote digo, es muy difícil mantener una radio al aire o un medio al aire y que haya líneas pensadas para acompañar a estos medios comunitarios que, como dice Guillermo, como veníamos viendo, eran considerados medios truchos y eran perseguidos y decomisados, y cuando yo lo contaba por ahí como parecía lejano, y ahora cuando Guillermo lo contó así como en primera persona, como que se puede dimensionar de otra manera. También otras líneas como de infraestructura, digo, como cómo se pensó también todo como más la integralidad del medio en general y estas capacitaciones que también desde la Defensoría del Público, que se crea a partir de la ley, que se fomentaron muchísimo, y cómo se pone no solo a quienes hacen radio, que también, bueno, yo sigo haciendo foco en la radio comunitaria, pero porque también hablo desde un lugar de ahí, pero como que se invita a la comunidad a tomar el lugar y ejercer la comunicación, pero también se pone a las audiencias en un lugar de foco y de pensar los contenidos y demás cosas para las audiencias, y me hago por ahí como haciendo como una síntesis de todo lo que viene señalando Guillermo, como para, para recapitular. Sí, es muy cierto lo que vos decís de las audiencias, porque la ley también contemplaba a todos los actores de la comunicación, no solamente al que emite, ¿sí?, sino también al receptor de la comunicación. Entonces era sumamente interesante en ese sentido la ley. Se me ocurre ahora, juro que lo estoy pensando en voz alta, ¿no? Casi que nadie piensa ahora Internet para unos pocos, es impensable, ¿no? Yo creo que de alguna manera con la ley de radiodifusión anterior pasaba lo mismo. Imaginemos que ahora hay Internet nada más para ciertos grupos, ¿sí? Yo creo que ninguno de ustedes, que son los más jóvenes, se podría imaginar eso, que haya Internet solamente para una minoría, para unos pocos, que sean unos pocos los que puedan utilizar la red para poder transmitir contenidos. Bueno, un poco eso ocurría antes. Era muy poca gente la que tenía el derecho o la posibilidad de emitir contenidos. Y el resto de la ciudadanía tenía que participar de una forma absolutamente pasiva, ¿no? Insisto, imaginemos, capaz que es un poco tirado de los pelos el ejemplo, pero imaginemos el ejemplo de la radiodifusión en Internet. Digamos, es una locura. Bueno, esa misma locura ocurría antes. No había posibilidad de que el hombre común, el hombre de la calle, por esto de que la comunicación es un derecho, no tenía esa posibilidad, ese acceso a los medios de comunicación. Entonces, lo que vino el gobierno, porque yo también antes hablaba de que tiene que ver con decisiones políticas. Y a mí, a las decisiones políticas, me gusta ponerle nombre y apellido, porque si no, también queda como una cosa en el aire, ¿no? Una decisión política, ¿quién es? ¿Quién fue? Y la verdad que hubo un nombre y apellido, el que vino a destruir la ley de radiodifusión fue Macri. Digo, y me gusta ponerle un nombre y apellido, no por cargar las tintas,
porque estoy diciendo nada más ni nada menos que la verdad, como en otro momento fue la dictadura militar, como también fue toda la participación que tuvo el grupo Clarín, los grupos concentrados que ya ustedes conocen, digo. También es importante que le pongamos nombre a las personas que para bien o para mal influyeron en estas decisiones. Pero es cierto lo que dice Noelia, que la ley además le permitía no solo con herramientas, sino que también esas radios o esas productoras tuvieron por fin, porque para poder acceder a un FOMECA, tenían que organizarse legalmente, y eso no ocurría. Digo, pensemos todas las aristas, quizás parezca un dato menor, pero ¿cuántas radios o productoras no podían organizarse legalmente porque la ley no se lo permitía? O porque no contaban con los recursos para organizarse legalmente, ¿no? Y no organizarse legalmente te deja fuera del circuito y además no te permite laburar, porque si no estás organizado no puedes facturar. Entonces también la ley ayudó a que se organicen legalmente para poder afrontar, y otra vez, y vuelvo, al estar organizados legalmente y entrar en un circuito legal, el Estado también se beneficiaba por el tema de impuestos, ¿no? No porque tenga un espíritu recaudador, digo, porque digo, al fin y al cabo, esa plata que ingresaba después se volvía a invertir en otros FOMECA, etcétera, 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 ¿no? Entonces fíjense qué amplio y qué interesante y qué poderosa era la ley, es la ley de radiodifusión. Yo por ahí entiendo que vos decís que sigue vigente, pero bueno, sabemos lo que pasó, digamos. Está vigente, pero no en la práctica, ¿no? No lo digo desde un lugar pesimista, digo, para nada, pero los últimos 4 años no estuvo vigente la ley. No sé si se entendió lo que acabo de decir o tienen alguna duda. Bien, no sé si alguien más quiere como ir tirando puntas y vamos charlando como por ahí, como compartiendo ideas. Eh, no, yo comparto igual lo que decís, igual como me parece que es interesante como seguir pensando, digo, esto, se tocaron artículos muy, muy importantes de la ley, digo, y lo que se pensó y lo que pensó la coalición y todos los foros previos a la sanción de la ley, todo lo que se discutió, nada, como con los decretos fue bastante nada, complicado, pero digo, siguen, y nada, lo que pasó con la Defensoría, que se intentó vaciarla y demás, pero también hubo mucha lucha de un montón de sectores que siguieron defendiendo y la siguen defendiendo, entonces como también como valorar todo esa lucha que siguen dando los laburantes, por mencionar algunos, los laburantes de la Defensoría, todo el sector comunitario que sigue dando pelea para que la ley se cumpla y demás. Con esto que vos decís, como bueno, Sí. como estuvo en stand-by un montón. De hecho, tengo muchos amigos, trabajando en la Defensoría, y trabajaron durante los 4 años del macrismo, y la orden era nada, absolutamente nada. De hecho, tardaron mucho en la Defensoría, porque era una decisión política, era vaciarla de contenido, ¿no? Así que sigo teniendo amigos ahí que estuvieron los 4 años del macrismo y que siguen estando, y nada, y es aberrante. La Defensoría durante los 4 años anteriores fue un lugar, un reducto para que los militantes del gobierno anterior ocupen cargos y tengan buen sueldo, básicamente no era ni más ni menos que para otra cosa. La Defensoría también tuvo un papel interesante porque ellos tienen un tráiler, por ejemplo, y van pueblo por pueblo, localidad por localidad, a concientizar, a contarle a la gente cuál es el rol de una defensoría, que tampoco había mucha conciencia en el país. Y así que nada, conozco también el laburo de la defensoría,
que es maravilloso, pero esto lo cuento con mucho optimismo porque yo sé que todo eso va a volver a recuperarse, que nada, que no está todo perdido, totalmente de acuerdo. Eh, Hay mucho camino todavía por andar, eh, pero sí hay que ser consciente que lo que se intentó fue acallar voces, ni más ni menos que acallar voces. Ese fue el intento. Eh, y eso no puede suceder y nadie debería permitirlo. Yo no sé si me están viendo porque yo tengo la pantalla en blanco ahora. No veo a nadie de ustedes. Te vemos, No sé si Guille. estoy. Ah, bien. No, no te Bien, anda el bien. micrófono. Mi parte de operador me sale de adentro. Ahí Ahí sí, está. algo mejor, no sé. Sí, No ahí. toqué nada. No, ahí recuperando un poco lo que decía Guillermo del intento de acallar voces y demás, spoileo un poco con los que le mandé para que hagamos en el trabajo, que hubo una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por todo lo que estuvo pasando, por cómo se aplicaron estos decretos y qué pasaba con las voces y con el derecho a la información y demás, para que les resuene un poco cuando hagan el trabajo esto que está diciendo Guillermo. No sé si alguien tiene Ujú. alguna pregunta o quiere agregar algo, si no, seguimos como... recordemos que Guillermo estuvo en la última parte también de lo que fue la AFCA y ese día, bueno, ese momento bastante doloroso y demás. No sé si tienen alguna duda o no sé, algo sobre eso o lo que quieran, pero como que siéntanse en la libertad aprovechemos para hacer preguntas y sobre todo de las cuestiones más prácticas que es lo interesante de ver cómo se aplican las leyes. Una pequeña cosa, una breve cosa. Ustedes son estudiantes en éter ¿de qué? ¿De qué carrera? Se llama diseño y edición audiovisual, pero Ah, bien. es para operar, o sea, a los 2 años te recibís de operador y después tenés un año más que es de diseño y edición. Ujú. Bien. Yo estoy viendo acá, Guillermo, yo tengo este libro, Retumba, que es la Sí, historia de FM en Tránsito, y sí. encontré esta foto, que estás vos, que creo que sos Claro, él, sí, señor. creo que sos él. Ese, sí, sí, Y sí. no, bueno, yo lo estoy leyendo, yo trabajo en FM en Tránsito. Quería preguntarte, digamos, Ujú. ¿cómo considerás que tuvo, cómo considerás el impacto que tuvo FM en Tránsito en todo el oeste? Porque ahora existe Freeway en Ramos Mejía, La Cortada Web, todos esos medios que no sé si serán Ujú. cooperativos o comunitarios, pero sí siguen la misma línea que trató de fundar FM en Tránsito y que, bueno, hoy en día se sostiene, digo, ¿cómo lo ves? Sí, la Guaira Quimbal. La Guaira Quimbal es una radio cooperativa. La Freeway no sé en qué situación Mm, legal está, no lo conozco. El impacto es, yo vuelvo a lo que dije al principio, entender que nosotros armamos, yo les cuento, para no aburrirlos brevemente la historia, un grupo de periodistas. Antes existían lo que se llamaba hilo musical, ¿sí? En las galerías comerciales, por ejemplo, vos escuchás lo que se llama música funcional, mm, ¿sí? Eran como, fíjense, como parlantes en las galerías, eh, y eso hacía música funcional. Hay un tipo que había puesto eso en Morón, en Castelar, ¿no? Transmitía desde un estudio música a los centros comerciales. Vos pagabas un abono y escuchabas música. Eh, este grupo de periodistas se entera de eso y le propone hacer un programa de radio, que era los sábados a la mañana, un periodístico. Esa radio solamente pasaba música, pero vaya a saber por qué cosas de la vida le dijo que sí a este grupo de periodistas, ¿sí?
pensando el tipo quizás, o quizás le mintieron, que el periodístico iba a ser tipo FM Aspen, suponete, ¿no? Una cosa tranquila, con noticias tranquilas y lavadas. Resultó ser un periodístico fuerte, y que en vez de pasar a Elton John, pasaba a Silvio Rodríguez. El tipo termina el programa y los echa. Y automáticamente este grupo de periodistas que venían de la gráfica empiezan a buscar y deciden que iban a abrir una radio, sin saber cómo ni por dónde empezar y demás. Y encuentran un loco absoluto, un tipo divino, que estaba probando cómo fabricar equipos de transmisión. Estaba probando en Castelar. Tipo que lo hacía por hobby. Se enteran, lo van a ver, le cuentan el proyecto de algo cooperativo y demás. El tipo se copa, acelera su trabajo y termina siendo el primer equipo de transmisión de la radio. En ese momento comprar un micrófono era una cosa imposible, no había chance de comprar un micrófono, no es como ahora. Su cuñado, que fabricaba tableros electrónicos para las ópticas, no sé si fueron alguna óptica y te hacen leer una pantallita con luz, con letras más grandes, más chiquitas, ¿las ubican? Como cuando sacas el registro que te dice lee acá, lee allá, ¿no? Imagínense un plástico, lo tiene letras más grandes, más chicas, más chicas, más chicas, que es la graduación de la visión, digamos. El tipo fabricaba eso, el cuñado. No sé por qué, termina armando el primer micrófono de la radio, que es un micrófono corbatero metido en un tarro de dulce de leche, de plástico, lleno de goma espuma. Ese fue el primer micrófono de la radio que duró años. Digo, lo cuento esto para que entiendan el contexto que se abrió FM en Tránsito. Otro socio trajo una bandeja giradiscos, obviamente la parte acústica se hizo con los cartones de huevo, ¿no? Otro trajo una mesa, otro trajo los discos, otro trajo una casetera y nada, se armó la radio. La radio resultó ser tremendamente explosiva, pero tremendamente explosiva porque era una radio totalmente distinta. Era una radio que por 1989 invitaba y hablaba de los derechos humanos, invitaba a las madres de Plaza de Mayo, invitaba a las abuelas de Plaza de Mayo. Eso nos valió 5.000 amenazas, amenazas de bomba. No, ya en un punto era ya al aire, decíamos que por favor las amenazas las hagan de 2 a 3 de la tarde, porque ya nos llovían amenazas. Entonces al aire ya en broma decíamos, bueno, de 2 a 3 nos pueden llamar para hacer amenazas. Teníamos gente del servicio secreto de la policía que se hacía pasar por oyente y que iba a la radio todos los días a tomar mate, porque las radios estas no son como las radios grandes. Cualquier vecino iba, tomaba mate, participaba, colaboraba. Entonces para nosotros era un vecino más este tipo. Bueno, el tipo se encariñó tanto con nosotros porque nos decían que éramos zurdos y que nos bancaba Rusia. Un poco lo que pasa con la vacuna del COVID-19 rusa, bueno, un poco así nos pasaba a nosotros. Entonces el tipo era un agente encubierto de la policía, estuvo un año con nosotros, nos iba a cebar mate y lo invitábamos a los cumpleaños. Lo invitábamos a los cumpleaños. Y el tipo un día nos cuenta la verdad, que en realidad él estaba ahí por otra cosa. Es más, nos lleva a un chalet que tenía la policía secreta y vemos todo un organigrama con los nombres nuestros, bueno, un delirio era. Además la radio había fundado una biblioteca, además la radio hacía recitales, además la radio colaboraba con un montón de instituciones, dejó de ser una radio donde solamente se hablaba por micrófono, tenía una participación en la sociedad muy importante. El Rotary Club, que es una institución, ¿cómo decirlo para que se entienda? Un
bastante facha, nos odiaba y hacía lo imposible por cerrar la radio. Bueno, ese era un poco el contexto de FM en Tránsito. Nada, nos formamos de esa manera y esa formación tuvo un impacto tremendo, tremendo en la política local. Tremendo en la política, en la discusión local de la política, ¿no? Cualquier tema de discusión importante dentro del partido de Morón, además de pasar por el municipio y por el Consejo Liberante, pasaba por FM en Tránsito. Hasta te diría que muchas decisiones finalmente se tomaban de acuerdo a lo que pasaba en la radio. Una radio muy politizada. Y muy politizada donde además participaban todos, radicales, peronistas, socialistas, comunistas, lo que se te ocurra, todo el mundo tenía un espacio en la radio. Y marcó un camino muy fuerte. Marcó un camino que fue tremendo, un impacto en la sociedad realmente impensado. Uno casi que, para los que hacíamos aire, casi que caminar por Morón era medio que éramos Pergolini caminando por Morón. Digamos, porque es como ahora te piden selfie y demás, nos pedían autógrafo, una cosa rarísima, ¿no? Digo, lo digo esto no para cancherear, sino para que se entienda, estoy hablando del año 89, 90, eso duró hasta 95, 96, y después el país cada vez fue peor, cada vez peor, 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 y la radio también sufrió ese impacto. Esto, si responde tu pregunta. Guille, todo eso que contás es como el espíritu o la esencia de las radios comunitarias, las radios locales, porque, a ver, todo esto no, con una radio de nivel nacional no sucede. La interacción con el público, con la gente, con el vecino, el mano a mano ese, y estaba buenísimo. Hoy no sé si sigue pasando al mismo nivel que vos contás, pero nada, eso es lo bueno de la radio local, digo, ¿no? Sí, ahí la comparación, digo, para explicarlo rápidamente, ¿no? Hasta en ese momento del país, las radios grandes, las radios nacionales, eran inalcanzables para el oyente, absolutamente inalcanzables. Estaban casi como en un pedestal los que hacían radio. Era gente que casi que estaba bañada en oro, en bronce, y que no tenía prácticamente ningún vínculo con sus oyentes, más allá de que les llamado telefónico por algún concurso y ese tipo de cosas. Fue un modo, es un modo. Las radios locales tienen el deber de cumplir un rol social dentro de la comunidad. El problema fue que en un momento las radios comunitarias empezaron a imitar a las radios grandes. Ahí donde se tergiversó todo, porque empezó a copiar a FM 100, empezó a copiar a Rock and Pop, donde solo pasaba música, perdió la esencia, perdió el entramado social que necesita una radio dentro de su comunidad. Esto de interactuar con los actores de cada comunidad, de interactuar con el vecino, ¿no? Por esta cuestión de proximidad, de preocuparse por el bache que tiene en la puerta de su casa, que eso en un medio grande jamás iba a ocurrir. Bueno, la radio local empezó a perder eso y finalmente se transformó en casi una subsidiaria de una radio nacional, ¿no? Un poco por desidia, un poco porque se perdió ese espíritu comunitario, un poco porque también grupos de bailantas, religiosos y demás, encontraron que poner una radio era un negocio, y de hecho fue un negocio en un momento, después dejó de serlo, ¿no? Entonces el espíritu de la radio, el verdadero espíritu de la radio comunitaria se perdió. A nosotros, durante la hiperinflación, por ejemplo, nos iba muy mal económicamente en la radio, y teníamos a los pastores evangelistas golpeándonos la puerta con dólares que se le caían de los bolsillos para comprarnos la radio.
o para comprarnos, por ejemplo, la noche, cosa que a nosotros económicamente nos hubiera solucionado todo, ¿no? Por ejemplo, si entregamos la trasnoche, nos hubiera arreglado todo. Sin embargo, por una decisión política nuestra, no. Y nos llovía el techo de la radio, no andaba la casetera, no cobrábamos un mango, digamos. Bueno, otras radios no hicieron eso. Algunas porque precisaban subsistir, no tenían otra manera, había que pagar la luz, había que pagar los impuestos y demás. Pero bueno, todo eso lamentablemente se fue perdiendo. Yo creo que hoy no estoy pidiendo aquel espíritu que sea exactamente igual, pero sí me preocupa porque mi hija, por ejemplo, estudia comunicación en La Matanza, porque yo he dado talleres a un montón de chicos que estudian en diferentes facultades, y me preocupa porque cuando les pedís un trabajo práctico te imitan lo que hacen en las radios grandes. Y eso me parece terrible, terrible. Yo creo que uno de los grandes problemas, no lo digo por éter porque verdaderamente no lo conozco, es que no, no se enseña, no sé si la palabra es enseñar, pero no se lo empuja al alumno o a la alumna a tener identidad propia y ayudarlo a ser creativo. Yo creo que falta mucho de eso todavía. Insisto, no estoy hablando de éter porque no es mi primer contacto con éter, digamos, no lo sé. Pero por la experiencia propia, en diferentes universidades, me pasa eso, que el alumno termina copiando porque no sabe cómo iniciar un camino de creatividad, o porque está tan condicionado por lo que escuchó durante toda su vida o por lo que miró, que termina copiando. Y eso hace que todo sea homogéneo, y cuando es todo homogéneo es lo mismo. ¿Para qué yo voy a escuchar una radio local que hace un programa de rock igual a que lo hace de rock and pop? No tiene mucho sentido. Bueno, me fui de tema, creo, pero nada, me parece que tenía que ver. No, está bien, no, pero se entendió bárbaro. Nosotros en Éter, por suerte, tenemos una de las materias que cursamos es prácticas de operación de radio con Javier y con el otro profe que no lo tengo yo y no me acuerdo el nombre, pero nada, parte de eso es armar programas, armar contenidos y nada, nos dan vía libre. Hacé lo que quieras, lo que te haga divertir, lo que... Entonces digo, está... Claro, pero fíjate, Dani, que volviendo al tema de la ley de radiodifusión, ¿no? Porque lo voy a unir no caprichosamente, ¿no? Yo estoy seguro que ninguno de nosotros sabe cómo se escucha una radio en Salta, cómo se escucha una radio en Tucumán, cómo se escucha en Santa Cruz. Bueno, la ley de radiodifusión también permitía eso, porque uno empezaba a ver otros contenidos audiovisuales, ¿sí? En la TV pública, en el cine, en Radio Nacional, ¿sí? Todo eso también la ley nos permitía conocer los distintos lenguajes o matices de lenguajes de nuestro país, que es riquísimo. Y cuando vos ampliás ese espectro, bueno, tenés más herramientas y no copias solamente el modelo céntrico que te imponen los grandes medios. Eso también hubiera sido muy interesante en la ley de radiodifusión, ¿no? Porque la mirada de un mendocino sobre diferentes temas no es la misma que el que vive en Buenos Aires. Y eso se perdió. Lamentablemente se perdió. Retomando esto que dice Guillermo, sobre todo también las luchas y nada, como las construcciones que hay en distintos puntos del país no son las mismas que acá y se abordan de otra manera y sirven un montón para pensar cómo también adoptarlas y demás. Yo soy un poco más optimista que Guillermo y yo creo que si bien un montón de radios comunitarias o medios comunitarios copiaron un poco el mainstream de los medios hegemónicos, siguen teniendo un rol
súper importante y siguen como tratando de darle una vuelta distinta a la cobertura de las noticias. Por lo menos en mi rol de productora de programa diario matutino de una radio comunitaria, digo, como siempre intentábamos ponerle el foco en otro lado, poder hacer una cobertura, un seguimiento y visibilizar un montón de cuestiones que los medios hegemónicos, si la tocaban, seguramente la demonizaban, o no sé, una cuestión básica que para hablar de los cortes que iba a haber durante el día, que prendés la tele o escuchar la radio y te van a decir el caos en la ciudad y no vayas para allá porque te vas a quedar atrapado, atrapada. Nosotros ¿a dónde hay que ir a poner el cuerpo hoy? Bueno, hoy les docentes van a estar movilizando acá. Si tenés ganas de sumarte a la lucha de no sé qué, las fábricas recuperadas están movilizando de esta forma y después también dándole un seguimiento a esa noticia, que no es noticia porque, bueno, un día la cubrimos, sino después como darle una continuidad, a ver cómo avanza ese conflicto, cómo se gana, cómo se pierde, o qué pasa. Y después otra cosa interesante que contaba Marcelo cuando contaba esto de cómo cuando iban con los equipos a partir de los FOMECA a distintos lugares y cómo se vinculaban los medios, el medio comunitario tiene una lógica de no competencia. Entonces, se construyen redes y un montón de veces hacen unas coberturas colaborativas con otras radios y no hay, o sea, también pasa mucho, en Radio Sur nos ha pasado que, no sé, se nos llovió el techo del estudio, estuvimos un año en el estudio lloviéndose y otras radios nos quisieron prestar, o una vez también nos quedamos sin luz y nos quisieron prestar que vayamos a transmitir a otra radio que supuestamente es competencia en la lógica de la comunicación mercantil. Pero cuando vos concebís la comunicación como derecho, no estás compitiendo ahí, estás justamente pensando en este vínculo con la comunidad y en las audiencias y en este derecho a la información. Entonces, como, nada, valorizar también un poco eso. No, coincido plenamente con vos, yo quizás lo expliqué mal. Yo estaba hablando de un momento de crisis fuerte en el país, económica, y que pasó que las redes comunitarias terminaron convirtiéndose en una radio evangelista, etcétera, etcétera, porque no había gente, había que pasar música. Digo, yo soy un defensor y sé que sigue ocurriendo eso en las radios comunitarias. Yo sé que hay un espíritu de lucha, hay un espíritu de comunidad, lo sé. No quizás como en aquella época, tampoco pretendo que sea igual, pero es cierto que un poco se perdió eso. Pero para nada dejo de poner el foco y el mérito en que muchas radios, lo siguen haciendo. También lo uno con la ley de radiodifusión. Esa ley también permitía capacitar gente, ¿no? Y especialmente en los lugares más alejados de este país, que es un país inmenso, gigante, yo he participado en algunas capacitaciones y era fundamental hacerlo. Bueno, eso también lamentablemente se perdió, ¿no? Porque yo creo que obviamente la comunicación es un derecho humano y cualquier persona en el planeta tiene derecho a recibir, a dar información, a expresarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también yo creo que yo soy de los que cree que a partir de ese derecho también el Estado tiene que acompañar con una capacitación, ¿no? Cuando uno tiene que estar al frente de un medio de comunicación. Y no me refiero para volverse acartonado. No me refiero a una capacitación para copiar modelos. Me refiero a una capacitación porque, en definitiva, esa capacitación nos va a permitir llegar a más audiencias, a más gente, y finalmente es lo que importa, ¿no? Y armar un entrelazado de una comunicación comunitaria de base, fuerte, poderosa, para que salgamos finalmente de este entuerto en el que nos han metido, donde repetimos como loritos los que nos dicen los grandes medios de comunicación. Que esa creencia
de lo que dice Clarín como palabra santa, por poner un ejemplo, ¿no? Ustedes saben a qué medios monopólicos o oligopólicos me refiero. Termina haciéndole mucho daño a la democracia, muchísimo daño a la democracia. Entonces, por eso es importante la voz de la gente de abajo, la voz del pueblo, porque nos están contando otra historia. Una historia que en general es falsa, que es mentirosa. Y entonces, bueno, hay que sopesar con el derecho humano de comunicar, pero también hay que sopesar con capacidades, ¿no? Eh, y eso se estaba haciendo. Y también, lamentablemente, se perdió. Es que un poco sí, lo que pasó a partir de los decretos y estos golpes a ciertos artículos de la ley que eran justamente en contra de la pluralidad de voces, lo que hace es pensar la comunicación como algo mercantil, entonces no te vas a gastar en capacitar ni formar comunicadores, comunicadoras, aparte con esto un poco vinculado con lo que vos decías con buenos equipos, digo, no pensar en los medios comunitarios como medios que hacen cosas truchas o medio pelo, digo, como hay gente que se capacita un montón, labura un montón, sabe muchísimo y lo que hace es pensar la comunicación desde otro lado y también una ley y un Estado que acompañe en esto que decíamos también de las audiencias. Vos como audiencia capaz no sabés que tenés derecho a recibir información, a que sea plural, a que tu voz también se pueda escuchar en los medios, y si vos tenés un acompañamiento de esa ley con acciones concretas, eso se difunde y también las personas, en este caso las audiencias o quienes sean, se apropian de otra manera. Entonces me parece como pensar como lo que dice la ley, después ponerlo en práctica, cómo se lleva adelante y cómo en cada momento histórico se va acompañando eso, porque por ahí lo que vos describís de por ahí más de esos años anteriores que estabas contando, con el macrismo también pasó, que muchas radios se redujeron un montón, muchos proyectos nada, no pudieron subsistir porque se recontra desfinanciaron, porque hubo que salir a sacar guita de otro lado y gente que se quedó sin laburo, todo lo que conocemos. Entonces, como bueno, como no se puede escindir de los momentos políticos que se van atravesando. Ujú. No sé si alguien tiene algún Sí, tal comentario, cual. algo más que quiere aportar o dudas. Yo me quedé pensando esto que decía Guillermo de la importancia de la comunicación y de las radios que por ahí están perdidas en el país. Y me acordé de que una vez cuando empezó la cuarentena, cuando recién arrancaba, en Canal 7 habían pasado una radio de Tucumán, de Amaicha al Valle, que también es como en el medio de la montaña. Y claro, como no hay internet, la importancia de una señal de radio, porque mostraban cómo la maestra daba clases por la radio. Entonces, no sé, como que me pareció súper importante ahí como el rol de la comunicación y de una señal de radio y la importancia de una instalación, no sé. Me acordaba con todo esto que decía Guillermo. Bueno, eso que acabas de contar, Florencia, en el mal llamado interior del país, ¿no? Eh, pero para que quede claro, digo, ¿no? Eh, es muy usual, es muy común. Eso sucede y pasa, es absolutamente normal. Y ahí la presencia del Estado venía a revalorizar esos lugares, el lugar de esa docente que daba clase a través de la radio. Ustedes, no sé si se pueden, yo creo que sí, una pregunta retórica. ¿Saben lo que es para una comunidad perdida que haya una radio que le avise a un familiar que otro familiar está enfermo, que está a 300 kilómetros, o que lo vaya a buscar porque le mandó el remedio, o por lo que sea? Digo, es lo más poderoso que puede existir en términos de comunicación, ¿sí? Y eso es muy usual, eso ocurre.
Eso va a dejar de ocurrir si no hay un Estado presente, si no hay un Estado que acompañe. Y nada, y, no está ahí. No, y eso no sucedió hace los últimos 4 años. Totalmente. En esa línea también en las radios del MOCAS, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que digo, tengo como ejemplo, pero digo, porque podemos empezar a traer ejemplos de un montón de lados, pero que una radio que las personas que la hacen son y se habla, no se habla solo en español, en castellano, sino que hablan su idioma, ¿entendés? Y como valorizar eso y ponerlo como un derecho y garantizarlo, habla como de una concepción de la comunicación a defender y a tratar de seguir sosteniendo a pesar de lo que fue pasando y demás. No sé si tiene alguna pregunta más. Adelante, Guille. Digo una cosa cortita en relación a lo que vos estabas contando recién. Yo me recibí en 1992 en el ISER. Tenía 2 compañeros bolivianos. El ISER los obligó para recibirse a no hablar, a no usar los modismos de su lengua natal. Los obligó. Con lo cual le estaban quitando todo tipo de identidad a esos 2 compañeros, ¿no? Y por supuesto, quitándole el derecho humano de comunicarse según le plazca, según su lengua natal. Hoy parece casi impensable eso, pero eso ocurría. Ocurría porque hay una ley de la dictadura. Porque también cuando se homogeneiza el lenguaje, cuando hablamos todos iguales, ¿sí? Los que ganan son los poderosos. Cuando decimos siempre, cuando todos contamos lo mismo, cuando todos hablamos de la misma manera, nos expresamos de la misma forma, terminan ganando los poderosos. Por eso es importante también la pluralidad de voces. Yo quería preguntar, Guillermo, si considerás que la AMARC, que es la Asociación Mundial Argentina de Radios Comunitarias, puede tener un rol importante ahora, digamos, en alguna de las discusiones de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Porque estoy leyendo Retumba, estoy buscando algo, y encontré que en el momento en que se salió la nueva Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, se pusieron contentos, parte de FM en Tránsito y me imagino que de todas las otras radios también, pero leí algo que me gustaría destacar, que es una lucha terminó y ahora comienza otra peor. ¿Cómo puede ser que la MARC, o qué crees que debería ser la MARC como para hacerse valer más? No sé si es muy clara la pregunta. Sí, la pregunta es clara. Yo no estoy muy, para serte honesto, no estoy muy al tanto de en qué anda Mark, sinceramente. No lo sé. Sí sé que es bienvenido cualquier tipo de organización que tenga como objetivo buscar un proceso de defensa de la comunicación, ¿no? Yo creo que se hace absolutamente importante, porque hoy por ahí para nosotros es muy corriente o muy normal hablar de una defensoría del público, eso no existía antes. Y entidades, perdón porque no es la respuesta que vos me estás pidiendo, pero aprovecho para decir lo que pienso. Entidades como AMARC o como otras empujaron mucho para que haya una ley, para que haya una defensoría del público, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que las asociaciones cumplen un rol sumamente importante. No sé exactamente en qué andan, la verdad que te mentiría, pero sí reconozco lo que han hecho en el pasado, que ha sido súper importante, porque también el comienzo de las redes comunitarias fue casi en soledad, un poco que cada uno estaba en lo suyo.
Después fueron apareciendo distintas organizaciones. Y además porque a los poderes de turno les molesta que haya organizaciones, ¿no? Sucedía y sucede. Yo ahí agrego algo que no solo Amarc es una de las redes que impulsó, que formó parte de las discusiones y que durante también toda la aplicación de la ley, durante el macrismo, sobre todo tuvo como mucha pelea para que los FOMECAS se siguieran pagando y para que la comunicación sea democrática y en contra de los DNU y demás. Pero no es, bueno, todo su lugar forma parte de Amarc, pero todas esas batallas se dieron en conjunto, por esto que también tiene el sector comunitario de pelear de forma muy articulada con Farco, que es otra de las redes, con RNMA, que es la Red Nacional de Medios, Red Nacional de Medios argentinos, y después con las televisoras, con Conta, con Red Colmena, que es la red de medios cooperativos. Digo, ahí como hay varias organizaciones, se formó Interredes, que es la red de redes, digamos, y demás, y ahora se está ampliando un poco eso, pero también venimos también como un poco por ahí lectura política, venimos como de 4 años de tener que salir a pelear por muchas cosas y por ahí no y nada, como todo lo que implicó y el desgaste que significó eso, como una pandemia, digo, como que queda un montón para pelear y para dar la batalla, pero también las personas que le ponen el cuerpo a eso vienen bastante agotadas, pero para mí muchos de los logros o cosas que se lograron hacer fue por la capacidad que tuvo el sector de empujar. Sí. Para agregar algo más ahí a lo que... Sí. No sé si alguien, o si Guillermo querés agregar algo o algo más que quieran preguntar. Si nos querés contar cómo fueron esos últimos días terribles en AFCA, en la disolución antes de que nazca el ENACOM, parte también de uno de los decretos de esos primeros días del macrismo. Sí, fue una tragicomedia, ¿no? Era una cosa realmente increíble porque, resumiéndolo, un día estábamos afuera y después el otro día otro juez nos restituía y así estábamos, pero haber vivido de cerca la represión, no en términos de golpe, ¿no? Pero tener guardias de policía, móviles de policía, todo el tiempo ahí de una forma absolutamente intimidante. Era muy fuerte porque uno se sentía como extraño, porque por un lado venía por poner en práctica algo que era para el bien común, ¿no? Y de repente resulta que por hacer el bien común, lo estoy contando de una forma romántica, por hacer el bien común, por aplicar una ley, porque lo que se hacía era aplicar una ley, no lo que Sabatella o cualquier otro integrante de la AFCA quería, era sino aplicar lo que la ley decía, que no está de más decir que la AFCA, además de tener un presidente, tiene una mesa ejecutiva donde además participaba fuertemente la oposición, ¿no? Y que se supone que si vos estás cumpliendo la ley, se supone que la ley no te castiga por eso. Bueno, nos pasaba eso. No sé si se entiende la comparación, ¿no? Digo, vos por cumplir la ley, para otra parte de la ley o para un sector de la política, eres un delincuente. Entonces era, por supuesto que eso tiene una lectura política, eso se subsana, se explica desde una lectura absolutamente política. Nada, de estar ahí 24 horas y era esto, un día éramos restituidos al puesto y el otro día nos sacaban, y así estábamos todos los días. Y mientras todo esto sucedía, en los bares de enfrente o en la esquina, estaban los supuestos nuevas autoridades
con trajes muy caros, esperando que nos vengan a echar para entrar al edificio con el solo objetivo de destruir una ley, porque no había ningún otro objetivo. ¿Y por qué destruir una ley? Porque había que darle a Clarín lo que Clarín quería. Digamos, no hay mucha... Esto que yo dije antes, que me gusta ponerle nombre y apellido a las cosas, se hizo lo que finalmente Clarín quería. Clarín necesitaba eso. Clarín quería eso. Como le financió, le armó la campaña Macri, bueno, fue lo primero que hizo el macrismo, ¿no? Entonces era muy loco porque sabíamos de esa gente que estaba en el bar de enfrente, o en la esquina, esperando para ingresar, gente sin ningún tipo de capacidad, sin ningún tipo de idoneidad, ninguna, absolutamente ninguna. Era simplemente entrar al edificio para darle de baja a una ley y para favorecer a este gigante toma todo que es el Grupo Clarín. Era el único objetivo, y uno lo que sentía era que es eso por lo que tanto había luchado, 20 años de lucha, se te escurría entre las manos, y la verdad que era tremendo, era muy fuerte. No sé si tiene algún detalle de Sí, esa aparte fue de situación, las se las primeras puedo dar, no sé. acciones. No, no Sí. sé si alguien quiere Sí. saber algún detalle más o hacer alguna pregunta. ¿Se volverá a recuperar la ley? ¿La volveremos a tener como debe ser? Sí, la ley no está perdida. Lo primero que hay que saber es que la ley no está perdida. Ahora va a depender de este gobierno que, que no pudo dar ningún paso porque nos agarró una pandemia, digamos, ¿no? El ENACOM, porque ahora se llama ENACOM, sé que, porque tengo amigos trabajando ahí, que a pesar de la cuarentena, la pandemia y demás, hay como pasos que se están dando, que van en ese camino, en esa línea. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que eso, no sé si exactamente el mismo espíritu de la ley, pero yo creo que sí, que se va a recuperar y que se va a democratizar bastante la palabra, ¿no? Yo creo que eso va a suceder. Creo, me puedo equivocar, pero creo que vamos camino a eso. Ahora, eso no va a depender únicamente del Estado, va a depender de todos nosotros. Me gustó ahí como tiraste la pelota para que todos nos hagamos cargo. Un poco está bueno eso. También cuando pensamos, un poco lo venimos hablando en las clases, como en pensar en nuestro tipo de consumo y si un mismo grupo mediático nos provee internet, nos provee los programas de radio, los programas de televisión, los diarios que leemos y demás, bueno, a ver cómo hacemos también para como consumidores y como audiencia para corrernos un poco de ese lugar hasta que desde la ley o desde el Estado se pueda cambiar, como también nuestro rol más activo en ese sentido. Le hemos venido dando unas vueltas a eso. Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario. Aprovechen ahora este momento. No, si no, dejamos que Guillermo quiero decirles que disfrute del paisaje en el que está. No, digo, espero haberles sido útil, porque a veces contar estas cosas, irse muy atrás en el tiempo, viste que es medio difícil poder contar con cierto detalle ciertas cuestiones, y porque sé que es un momento donde las urgencias por ahí le ganan más que a las prioridades, que a las cosas importantes, ¿no? Pero bueno, nada, espero haberles sido útil y por supuesto dispuesto a charlar
en otro momento, si quieren profundizar, etcétera, etcétera, yo encantado de la vida. Y si los aburrí, perdonen, no era mi intención. Estuvo buenísimo. Gracias. Sí, un poco lo que intentamos en la materia sobre eso. Nos toca ética y régimen legal y hay que hacerle frente a eso, pero tratar de poder pensar las leyes en función de lo que pasa y cómo nos atraviesa en la vida cotidiana y poder escuchar como estas historias de cómo lo vivió alguien, siempre nos permite esto, como poder leer la ley desde otro lado y no quedarnos en lo que dice el artículo tanto y demás. Entonces fue lo que estuvimos tratando de hacer durante el cuatrimestre y está buenísimo como poder como compartir estas experiencias. Me parece que de ese lado está buenísimo. Es importante como reflexión final que habiendo, ya que tu materia es esta cuestión de la cuestión legal, por decirlo de alguna manera, es importante que sepan que se puede poner en práctica. Que eso que está escrito como un artículo, como una ley, créanme, que todo eso se puede poner en práctica. Por eso es tan importante defender la ley, ¿sí? Defenderla y mejorarla. Es el primer paso. Pero créanme que eso, yo les puedo garantizar que se puede poner en práctica. Y que tiene un impacto sobre la comunicación, pero fuertísimo, fuertísimo. Así que hay que darle mucha prioridad y prestarle mucha atención a lo que dicen las leyes. Bien, muchas gracias. No sé si, alguien quiere aprovechar el último minuto. Si no, ya despedimos a Guillermo. Te agradecemos un montón por conectarte, por aceptar nuestra invitación, que sí fue medio al último momento y la verdad que siempre re buena onda. Agradecerte que un viernes te conectes, compartas este momento con nosotros y nosotras. La verdad que a mí me gusta mucho el tema, para mí estuvo buenísimo, espero que para el resto también les haya interesado y hayamos podido pensar esto que dicen las legislaciones del otro lado, que es como la parte más interesante de cómo se aplican y qué pasa, más allá de lo que dice un artículo en particular. Así que, desde lo personal te agradezco un montón, me parece que, nada, en lo general también, porque había un interés también de poder tener esta charla y avanzar, así que entiendo que fue un aporte interesante para pensar la aplicación desde otro lado. Bueno, nada, si nadie quiere decir nada más, damos por finalizada la clase de hoy, la charla de hoy. Gracias, Marcelo, Guillermo, nuevamente por sumarte. El resto tiene toda la información en el mail que les mandé hoy para ver cómo seguimos en la cursada. Así que bueno, muchas gracias. Y gracias, Dani, también por sugerir el invitado, por construir colectivamente la charla de hoy. Estuvo bueno, sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, al resto estamos en contacto, cualquier cosa me escriben. Muchas gracias. Chau. Adiós. Buen fin de. Disfruten.